Gracias por mantener su sintonía. Continuamos con las informaciones. Las cifras de embarazo adolescente de infecciones de transmisión sexual revelan que un alto número de adolescentes ya se ha iniciado sexualmente y que no toman las medidas preventivas para evitar embarazo o una infección de transmisión sexual. La realidad es que muchos adolescentes han escuchado hablar sobre algunos métodos anticonceptivos, sin embargo no tienen suficiente información sobre ellos o tienen informaciones distorsionadas. De acuerdo a datos obtenidos a través de las jornadas de educación sexual realizadas por Respuestas en colegios, escuelas, liceos y universidades, una gran parte de los y las adolescentes no se protegen porque tienen ciertos mitos respecto al uso de anticonceptivos, como que la primera relación sexual no embaraza, que si la mujer tiene relaciones paradas no se embaraza, que por una vez que tenga sexo no pasa nada, que los métodos anticonceptivos engordan y dan espinillas, que luego de una relación sexual no protegida puedes resolver con las pastillas del día después para evitar un embarazo, entre otros mitos. Uno de los problemas más alarmantes que analizamos en los resultados de la investigación que hicimos es que los y las adolescentes están practicando sexo anal para no perder la virginidad y prevenir un embarazo, y que lo están haciendo sin protección, lo que los pone en riesgo de contagiarse de una infección de transmisión sexual. Para tratar este tema de manera más profunda, tenemos el honor de contar con la psicóloga clínica y terapeuta familiar, la licenciada Olga María Renville. Licenciada Renville, ¿qué nos puede decir sobre este tema? ¿A cuáles peligros se enfrentan los adolescentes sexualmente activos que no se protegen? Porque como vimos en las encuestas y en las investigaciones que hemos hecho en las jornadas que hacemos en los colegios y en los liceos del país, están teniendo relaciones sexuales y no se están protegiendo. ¿Qué usted nos dice? Sí, con frecuencia vemos en la consulta y en los centros hospitalarios cómo asisten tantos adolescentes que están sufriendo no solamente de enfermedades de transmisión sexual, la cual totalmente desconocen, sino también de embarazos no deseados, obviamente. El hecho de comenzar una vida activa sexualmente sin la educación suficiente como para poder hacerlo es algo que trae consecuencias extremadamente negativas. Es decir, no es solamente informar, porque informar, por ejemplo, lo pueden ellos leer hasta en el internet. Es también educar, que la diferencia entre informar y educar es enseñarles a que tengan conciencia de las consecuencias que podría tener este inicio temprano de la actividad sexual. El gran problema que estamos viendo y que lo hablamos en el guión es que ellos están recurriendo al sexo anal para no perder la virginidad y para evitar un embarazo no deseado. Y sabemos que el sexo anal es un comportamiento de riesgo y sobre todo si no se protegen con un preservativo, porque con la penetración anal se producen microheridas que son la puerta de entrada de virus y bacterias. Estamos viendo que la influencia de la pornografía le está promoviendo este tipo de comportamientos sexuales porque vende un sexo anal sin dolor, sin ningún tipo de riesgo. En la pornografía nadie se pone preservativo, todo el mundo disfruta y no pasa nada. Entonces, ¿qué usted le dice a los padres que nos están viendo y a los mismos adolescentes sobre el impacto de la pornografía en su comportamiento sexual y cómo lo está influenciando? El hecho de educar sexualmente a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, pienso que desde la etapa de la infancia el niño debe ser educado y tener conocimiento sobre su sexualidad y sobre el desarrollo de la misma. Este evento es una responsabilidad de los padres y en algunos casos pues de los maestros que están a cargo del desarrollo de los niños. Permitir que un adolescente o ya entrada la preadolescencia, que en estos tiempos hablamos de 8 o 9 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya a los 10 años los niños son adolescentes. Entonces, dejar que ellos busquen en películas pornográficas, en revistas, estas imágenes que lo que venden es una práctica sexual distorsionada y nada que ver con la realidad, donde el joven puede idealizar que todas estas escenas que ven pueden ser realizadas y pueden ser reales, lo cual hace que tenga la práctica de un sexo que no tiene vínculo con el afecto y no tiene vínculo con la responsabilidad y las consecuencias, que debe ser lo que educa al muchacho o a la niña en cuanto a lo que debe de ser el desarrollo de su educación sexual. La práctica del sexo anal se ha utilizado con mucha frecuencia por esto mismo que dices, de que pues no corren el riesgo de perder la virginidad que se encuentra en el himen, bueno, lo que representa el himen en nuestra sociedad, que es la virginidad. Sin embargo, corren el alto riesgo de contaminarse de enfermedades de transmisión sexual, ya que en el ano se encuentran muchas bacterias y requiere de mayor higiene y de mayor cuidado muchas veces
que la práctica normal por la vagina del sexo. Sucede que en muchas ocasiones los jóvenes solamente piensan en la virginidad y en el embarazo y no toman en consideración, por falta de conocimiento, por falta de educación, por falta de formación, que existe una gama extensa de enfermedades de transmisión sexual que en ocasiones puede llevarle a la muerte y hasta la infertilidad. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de una virginidad, entre comillas, corchetes, paréntesis, porque estamos hablando de que están teniendo relaciones sexuales. Claro. O sea, hasta un beso apasionado es una relación, porque estamos compartiendo sexualmente con una persona. Claro. Entonces, no queremos romper ese himen, pero estamos entonces teniendo una relación sexual que implica un comportamiento que los puede poner en riesgo. Entonces, ya teniendo la evidencia de que hay muchos, no vamos a decir que son todos, hay muchos adolescentes que no han tenido relaciones sexuales y están decididos a no hacerlo, pero hay una gran cantidad de ellos que sí lo está haciendo. Entonces, ¿usted considera que es recomendarles, hablarles a nuestros hijos e hijas sobre los métodos anticonceptivos? Porque es una parte que los padres no están haciendo por miedo a promover la práctica. ¿Qué usted nos dice? Es algo totalmente equivocado, aunque se entiende que muchos padres no se sienten preparados para enfrentar el tema y tratan de traspasarlo de uno a otro. Ve, pregúntale a tu mamá, ve, pregúntale a tu papá, o de dónde tú sacaste esa información, lo cual reprime al joven a seguir preguntando y a seguir indagando ante una curiosidad completamente natural en esa etapa de su desarrollo. Sí es importante que se les informe, sí es importante que se les eduque, que se les converse sobre las consecuencias de la práctica del sexo irresponsable y sobre la práctica de la sexualidad fuera del tiempo que corresponde de acuerdo a la madurez emocional que tienen las personas. Y también es fundamental que sepan que existen métodos anticonceptivos, pero que el embarazo no es la peor de las consecuencias de una relación sexual irresponsable, sino que existen otras consecuencias que pueden costarle la vida, que puede costarle el sano desarrollo de su sexualidad en un futuro. Entonces, mientras más apertura tenemos en la comunicación con nuestros hijos en cuanto a la educación y a la sexualidad con la cual nacen, entonces mejor será en la forma de prevenir que ellos se inicien antes de tiempo en búsqueda de conocer y de saciar esa curiosidad que por naturaleza todos tienen en esa etapa del desarrollo. No, y tenemos que también aclararle a los padres que hay estudios científicos que han determinado que hablarle de sexualidad y de educación sexual a los niños o a los hijos e hijas no les promueve que tengan relaciones sexuales. Todo lo contrario, lo que trabajamos con educación sexual sabemos que el mejor anticonceptivo es una educación sexual en valores. Claro, entonces, y crearle conciencia sobre todo, porque recordemos que no es informar, no es pasarle un folleto y que ellos lo lean, porque muchas veces ellos no van a tener la capacidad o la madurez para comprender el contenido que puede tener un folleto, ni el contenido que puede tener una película pornográfica. Es educarles, es crearles conciencia de qué implica una relación sexual, que una relación sexual no solamente es el acto sexual, sino que implica un afecto, un sentimiento, una entrega y una responsabilidad para ir acorde con las consecuencias. No, y ya para ir, nos vamos a hablarle a los adolescentes que nos están viendo, o quizás vamos a hablarle a esa persona que trabaja con adolescentes o a esa madre que nos está viendo y que tiene un adolescente. ¿Qué le puede decir que hoy sabemos que no tienen información, que no saben porque no los educaron? Sí. ¿Qué le puede decir a ellos para que se empoderen de su sexualidad y no esperen a que los eduquen? Porque hay muchos que me dicen, mi mamá no se convence de hablarme, el colegio, el liceo o el politécnico tampoco me educa. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué usted les recomienda? En estos tiempos existe mucha apertura a la información, y no solamente a la información correcta, sino también a la información distorsionada de lo que es la sexualidad, entre otros temas. De todos los temas, los muchachos tienen acceso a información. Si los padres no se informan, si los padres no se educan y se preparan para poder enfrentar esa situación y para poder sentarse con su hijo o su hija para informarle y educarlos y acompañarlos en ese camino, entonces es muy probable que comiencen a tener una práctica sexual a destiempo y sin conocimiento de las consecuencias. Es necesario que desde que el niño comienza a entrar en la pubertad, que comienza a tener preguntas, a tener curiosidad, desde que el niño comienza a preguntar de dónde yo vine, de cómo me formé, de dónde nací, los padres tengan una respuesta, y si no la tienen, entonces les sepan decir, vamos a buscar juntos la respuesta, pero nunca rechazar ni desplazar la responsabilidad que como padres tienen de informar y educar al niño en cuanto a su sexualidad.
No, y a los adolescentes también, ellos tienen un clic que pueden utilizar para buscar información que los dañe, información que les convenga. O sea que también ellos tienen la facilidad que no tuvimos nosotros. Tienen a Dr. Google, como yo le digo, que está ahí disponible para buscar cualquier información que ellos realmente podrían utilizar para tomar decisiones acertadas. Claro que sí, también es decir, buscar información que tenga bases científicas, información que puedan ellos sentirse que es seguro, entender que la pornografía solamente puede ser utilizada como estímulo en el mundo de la sexualidad de los adultos, pero no como una fuente de conocimiento y una fuente de educación de lo que se trata la sexualidad, que la sexualidad va más allá de lo que se ve en estas pantallas, en estas escenas, y que es algo que implica otros componentes y que pueden documentarse e informarse antes de irse o entregarse a una relación sexual. Muchísimas gracias, licenciada Renville, por ayudarnos con este tema. Como siempre, un honor tenerla aquí en el estudio. Pensar o querer creer que los adolescentes no son seres sexuados y que no se les debe hablar de sexualidad ha sido el cáncer que ha impedido que puedan asumir una sexualidad responsable. Es importante que tengamos muy claro que ya no basta con decirles que se cuiden y que no tengan relaciones sexuales, porque estamos dejándolos solos en un aspecto de su vida que necesita acompañamiento. Solo una educación sexual en valores y la información adecuada impedirá que tomen decisiones que puedan afectarlos. Ni las prohibiciones ni los castigos harán el trabajo que hace la educación. Y esta información debe darla a los padres y las madres, porque son los responsables de formar a sus hijos e hijas. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo, cómo mantener la fidelidad, pero que además tiene otros temas para padres, como el que explica cómo manejar las peleas frente a nuestros hijos. Además tiene temas para hombres, como el que aclara si la alimentación puede influir en la erección. También aclara el mito que afirma que si una mujer no sangra la primera vez, no es virgen. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Feli, aquí en NTDN.